Mira, hermano, dice Levítico, quiero empezar por este texto antes de caer en el mandamiento. Dice Levítico 19:18. Oigan esto, allá atrás dicho, en la ley: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y aquí viene esta frase que Cristo después se hace eco: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces dice, que a mí me gusta esto, parece la firma de Dios, dice: yo Jehová. ¿Qué? Yo Jehová te mando, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Entonces, obviamente, una de las máximas, ¿qué es? Si te ponen a pensar, ¿qué es ese amor hacia el prójimo? Bueno, ese amor hacia el prójimo no es otra cosa que esto que hemos venido hablando, que es un reconocimiento del valor de la vida humana. ¿Eh? Amar a tu prójimo es reconocer que un ser humano es alguien especial, valioso y portador, amén, de la imagen y semejanza de Dios. Entonces, amar a un ser humano es respetar algo que es no solo creado por Dios mismo, sino que trae, que porta en sí características espirituales que lo asemejan a Dios. Recuerda que te dije el domingo pasado algo que te repito: no existe en la faz de la tierra, ni en los cielos, ni en todo lo creado, un ser semejante a Dios más que el hombre. Amén. Lo más parecido que hay a Dios es el hombre. Somos tú y yo. Somos los únicos. La Biblia nos dice que el perro tiene la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Lo hemos dicho. Lo hemos dicho. Ni que el delfín tiene la imagen y semejanza de Dios. Ni siquiera se habla de los ángeles a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios es el varón y la hembra. Lo dice la Escritura. Varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros somos los encargados, y ese es el amor, de valorar, apreciar, proteger, cuidar esa imagen y semejanza que hay en cada uno de nosotros. Eso es el amor al prójimo. Amén. Entonces tenemos que aprender y tomar esto. Yo sé que a veces es difícil porque hay gente, como somos criaturas caídas, vamos a hablar de eso. A veces la corrupción que hay en nosotros nos lleva por senderos de odio, de ira, de venganza, que es lo que se habla aquí, de guerras, de conflictos, de broncas, de problemas, y terminamos haciéndole daño a la imagen de Dios. Pero eso sale del pecado y no de Dios mismo. De hecho, la Biblia dice que de esa concupiscencia y de esa corrupción interna salen los pleitos, las broncas, los problemas. Amén. Pero ese no es el ideal de Dios. Y nosotros los cristianos hemos sido renovados internamente, espiritualmente, hemos sido recreados, se nos ha implantado una vida nueva, y con ella una nueva dotación de voluntad y de actitudes que nos permiten salir victoriosos de esa guerra y verdaderamente amar y preservar al prójimo. Amén. Entonces, por eso este mandamiento, porque yo creo que una de las cosas más horribles que un prójimo le puede hacer a otro es quitarle la vida. Amén. El asesinato es una de las cosas más horribles. Matar a una persona, sacar a una persona de existencia. Fíjense, cuando uno asesina a una persona, pensaba yo, no solo como decía aquella película de Clint Eastwood famoso, le quitas todo lo que tiene y todo lo que tendrá. Pero qué interesante también que lo mandas, si es un salvo, amén. Pero si es una persona que todavía, que no ha tenido chance de estar expuesto a la palabra de Dios, lo mandaste directo para el infierno. O sea, por lo menos le quitaste la posibilidad de ser salvo. O sea, por eso no matarás. Es uno de los... De ahí para acá los mandamientos se ponen claros, como para que no haya muchos nuances, como se dice en inglés. No matarás, punto. No matarás. Ahora, bien, yo me embarqué la semana pasada en exaltar o demostrar bíblicamente por qué el hombre es valioso, ¿verdad? Yo creo que los que estaban aquí
entendieron eso. ¿Por qué el hombre? Cuando digo el hombre me refiero a hombre y mujer. Saben ustedes que estoy usando el nombre, estoy usando la palabra hombre genéricamente. Entonces, ¿por qué vimos que el hombre es valioso? Bueno, vimos en todo lo que se parece a Dios, etc. Pero ahora yo quiero terminar esto hoy, para no darle más largas a este mandamiento, porque hay otros, dar un poco una explicación a ese mandamiento, no matarás, porque ¿hacia quién está dirigido ese mandamiento? Ese mandamiento es absoluto. Ese mandamiento significa todo tipo de muertes. Amén. Y yo quiero hablar de esto porque, según los eruditos, ha habido un error, un pequeño desliz en la interpretación de esa traducción de la frase no matarás. Déjame explicarte esto. Mire, existen dos palabras diferentes para muerte y asesinato. En hebreo y en griego, en las dos. Muerte significa una cosa y asesinato significa otra. Muerte es obviamente perder la vida, ¿no? Uno puede morir sin ser asesinado, uno puede morir de viejo o de una enfermedad. Y asesinato, oye esto, asesinato es quitarle ilegítimamente la vida a otra persona. Es un acto sobre todo físico, es el acto físico de quitarle ilegítimamente la vida a otra persona. Ahora, repito, muerte significa una cosa y asesinato significa otra. Obviamente está en español. En hebreo hay dos palabras. La palabra ratzah, que quiere decir asesinato, y la palabra mut, que quiere decir muerte. Pero en griego también hay dos palabras. Y ustedes saben por qué el griego. Bueno, pues saben que la Biblia fue traducida, sobre todo el Nuevo Testamento fue traducido, o fue escrito, no traducido, ¿qué estoy diciendo? Fue escrito en griego. El Nuevo Testamento que tú tienes fue escrito fundamentalmente en griego, que era el inglés de la época, era la lengua franca de la época, gracias a Alejandro el Grande. Bueno, en griego existe la palabra, a ver cómo lo digo, está rara, noneuo, y la palabra apopteino. Una es para asesinato y la otra significa muerte. Una significa matar y la otra significa no cometas asesinato. Esta última es la que los 10 mandamientos prohíben, no la primera. Entonces, para poner esto en perspectiva, obviamente, yo sé que yo estoy trasladándome, entrando en un tema que tiene mucho debate, pero yo te voy a decir, más que nada, lo que yo creo entender en la Escritura, lo que he aprendido documentándome, obviamente, y leyendo y escuchando a otros siervos de Dios. Y acuérdate que yo te dije que el cristianismo reformado, el cristianismo post la reforma de Lutero, ha sido favorable a la pena de muerte cuando ésta es aplicada justamente por el Estado. Amén. El cristianismo histórico no ha rechazado la pena de muerte, al contrario, ha entendido que la pena de muerte es algo impuesto por Dios mismo desde la antigüedad. Lo que pasa es que hemos entendido, el cristianismo moderno entendemos que la muerte o la pena de muerte aplicada es una competencia del Estado, del gobierno, de los magistrados. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo te quiero enseñar a la luz de la Escritura. La cuestión a la oposición esa un poco irracional a la pena de muerte es más bien una tradición católica que cristiana. Por eso, cuando tú escuchas a predicadores como MacArthur, como Piper, como toda esta gente creen que la pena de muerte es algo puesto por Dios, sobre todo como justicia hacia la gente alevosa, perversa y asesina. Amén. Gente perversa, alevosa y asesina. Y eso lo vamos a ver. Entonces, no todas las muertes, por ende, con esto que te acabo de decir de la pena capital, no todas las muertes son asesinatos. Ahí es donde está el problema de la cuestión de la traducción, de por qué se tradujo así, tan abiertamente no matarás, y no se tradujo mejor no cometerás asesinato, porque eso es lo que la Escritura, eso es lo que la palabra dice. De hecho,
Fíjense bien que Dios, y esto también lo vamos a ver, Dios instituye la pena capital en Levítico por muchas cosas, entre ellas por el asesinato, por quitarle la vida alevosa, malvadamente a otra persona. Y sin embargo los 10 mandamientos dicen no matarás. Y tú dices, bueno, ¿qué? ¿Se está contradiciendo? No, no se está contradiciendo. Los 10 mandamientos son mandamientos personales, son mandamientos individuales. Y ese no matarás lo que significa es no cometerás asesinato. No asesinarás a tu prójimo. No tomes la justicia por tu mano. Eso no te compete a ti. Amén. Tribunales se han creado desde la historia misma y métodos para que el Estado, para que los pueblos juzguen y sean ellos los que tengan la potestad de venida de Dios mismo. Te lo voy a mostrar. Esto no es de que ahora nos vamos a reunir 5 o 6, vamos a constituir un juicio y vamos a juzgar a un asesino terrible, vamos a ver las pruebas, vamos a declarar que debe morir. Y esto lo inventamos nosotros. No, la Biblia dice que eso es delegación de Dios, que Dios mismo ha instituido que las autoridades sean las que ejerzan la justicia contra el malhechor, incluyendo, cuando es necesario, la pena capital. Miren, como te decía, no todas las muertes son asesinatos. Mira el texto de Romanos 13, del 1 al 7. Recuérdate, no matarás significa no cometerás asesinato. No todas las muertes son asesinatos. Romanos 13, del 1 al 7. Oye, un poquito largo, pero vamos a... Escúchalo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cómo? Providencialmente. Hay otro texto de la Biblia que dice que Dios pone y quita rey. De modo que, oye esto, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es, oye esto, servidor de Dios para tu bien. Porque si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva, ¿qué cosa? La espada, que no es para rascarse la espalda, ¿verdad? No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Amén. 7 versículos desarrollando este tema del respeto a la autoridad, del derecho que tienen los magistrados dado por Dios. Es más, le dice servidor de Dios, que lleva una espada, ¿verdad? Que es un instrumento de muerte, como tú sabes, no es ni siquiera para pegar. La espada es un instrumento de muerte, que lleva la espada, dice ahí, para castigar. ¿A quién? Al que hace lo malo. Y dice, y a mí me llama la atención tremendamente, y le llama servidor de Dios. Y hay magistrados, y tú dices, bueno, pero es que yo conozco magistrados que no son cristianos, son providencialmente servidor de Dios, descienden providencialmente a través del orden establecido que Dios ha permitido en la humanidad. Hermanos, si aquí, te voy a decir algo, si en esta humanidad no hubiera magistrados que llevan la espada, el mundo fuera un caos. Porque la ley y el orden, ¿verdad? Y la represalia y la retribución de la ley es lo que mantiene la sociedad en orden. Y yo les he explicado a ustedes que experimentos existen muchísimos de que grupos de hombres que se han visto fuera de la ley, cómo colapsan en el orden y terminan haciéndose daño y matándose unos a otros, lo que conocemos como la ley del más fuerte. Dios ha permitido que los seres humanos nos organicemos bajo preceptos y bajo leyes cuyas primeras leyes las dio Él mismo, Dios, ¿verdad? Para que así podamos convivir y subsistir ordenadamente, en paz en muchos casos, ¿verdad?
y no nos matemos unos a los otros o no ande el delito y la delincuencia rampante. ¿Tú no te has fijado en esos países donde no hay un magistrado con una espada bien puesta, como los desastres que hay delincuencialmente? Amén. Entonces, no todas las muertes son asesinatos. Hay muerte que viene por vía de la justicia de Dios hacia el malo, ejecutada por magistrados que tienen esa autoridad y que llevan la espada para eso. Amén, querido hermano. Amén. Mira lo que dice Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será, ¿qué cosa? Culpable de juicio. Amén. Amén. Porque la pena de muerte principalmente es un recurso contra precisamente el asesino. La persona que no tiene respeto por la vida humana, ni la de un viejo, ni la de un joven. La persona que alevosamente, fruto de una increíble corrupción y pecado interno, decide, planea, amén, busca activamente quitarle la vida a otra persona. Y si hay, hermanos, créanos que si hay entre nosotros personas con esa inclinación asesina. A cada rato tú te los encuentras. Fulano de alguien que agarró y hizo cosas terribles. Hace poco aquí, no hace mucho, la noticia salió del tipo que era el presidente. No sé cuánto oyeron eso. El tipo que era el presidente de los supermercados presidente. Un cubano millonario, el hombre, no tenía necesidad de eso. Supuestamente la mujer le estaba traicionando. Eso es lo que dicen. Yo no estoy diciendo nada aquí, esto salió en el periódico, eso está por ahí. ¿Y qué agarró el tipo? Contrató a 3 más. De hecho, un cubano que había sido campeón en Cuba de lucha grecorromana, una cosa así, un tipo. 3 gente agarraron tipo mafia, pararon un van, agarraron al supuesto adúltero, lo metieron en un van, se lo llevaron para los Everglades. Y allá, antes de matarlo, lo torturaron, que hasta dice, y estas son cosas que, bueno, no veo muchos muchachos aquí, pero dicen que hasta los militares le quemaron y después lo asesinaron. Gente que en definitiva a ellos no le hizo nada. 3 individuos que por amor al arte y por dinero, claro, le pagaron, pero que tuvieron ese estómago de asesinar a una persona que en definitiva a ellos no le había hecho nada. Amén. Por eso a toda esa gente se le pide pena de muerte muchas veces. Bueno, pastor, que si se convierte, bueno, ya eso son otras cosas, hermano. Esas son cuestiones de Dios. El que administra la justicia y aplica la pena que tiene que aplicar. O la que no tiene que aplicar. Ya eso corre del juez. Si el juez en un, no sé, producto de cierta ética o personal decide, no le voy a aplicar la pena de muerte, le voy a meter en cadena perpetua. Eso es otra cosa. Es un problema del juez. Amén. Son un problema del juez. O si tú eres llamado en el jury duty ese día y tú estás ahí entre los 12 sentados y los 11 votan pena de muerte, tú dices, no, yo mejor que sea. Es una cuestión. Ya son otras cuestiones espirituales. Pero desde el punto de vista de la pena de muerte y de su propósito depurador de la sociedad y de lo que tú dirás, es que el hombre es tremendo, el hombre es malo, y de escarmiento. Porque yo estoy seguro que cualquiera de nosotros, y no nos vamos a hacer ahora los mojigatos, cualquiera de nosotros en un momento ha sentido una ira, un rencor, un odio por una persona, que en ese instante, si hubiera podido volver, ¿sabes? Pero no lo hacemos. En primer lugar, porque si somos cristianos, por esto que te estoy diciendo, pero aunque no lo fuéramos, ¿a qué le tememos? ¿Sabes? A la ley le tememos. Yo digo, no lo hago porque no vale la pena perder mi familia, perder mi vida, porque puedo ser juzgado y condenado a pena capital, pero no vale la pena meterme cadena perpetua, perder mi familia, perderlo todo por un momento de ira, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que nos coacciona muchas veces? La ley y el orden. Las consecuencias. Entonces la pena capital es también un gran elemento de disuasión del crimen.
de disuasión del crimen. Amén. Entonces, no todas las muertes son asesinatos. Mira otro texto, Éxodo 21:14, Antiguo Testamento. Éxodo 21:14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Eso lo dice Dios. Lo dice Dios. Es pena capital también. Amén. Entonces, no todas las muertes son asesinatos. Existe el asesinato involuntario. Y es interesante, yo me maravillo cómo Dios mismo previó y proveyó las dos cosas para este tipo de muerte que se conoce como figura jurídica como asesinato involuntario. Déjame pasar por arriba en esto. Esto es otra muerte que no es como tal un asesinato, es muerte involuntaria. Miren, Éxodo 21 del 12 al 13. Éxodo 21 del 12 al 13. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Oye, fíjate. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, providencialmente, ¿no? Esta frase tiene un poco más de teología que ahora no nos vamos a meter en eso. Sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. Y esto tiene que ver con que Dios estableció las ciudades de refugio. ¿Sabe cuáles eran las ciudades de refugio? Ciudades donde la persona que asesinaba involuntariamente, el asesinato involuntario, un error, un accidente, estoy aquí, uno de los accidentes que se daba a veces mucho en involuntario, y la gente, Dios había determinado que en la azotea en las azoteas debían haber rieles. En la ley está, las azoteas de las casas debían tener rieles, debían tener barandas, precisamente para que la gente no se fuera a caer. Pero si una gente subía de arriba y no había baranda o algo así, se caía, le echaban la responsabilidad al dueño de la casa también. Pero eso es un asesinato involuntario. El tipo lo quiso matar a una gente, ¿verdad? Pero murió, bajo tu cuidado, murió en tu casa. Por eso, ese tipo de muerte que no es asesinato, Dios estableció que la gente hubiera lo que se llamaban las ciudades de refugio. Y huyeran a las ciudades de refugio, y ahí nadie los podía tocar. Ni el vengador de la sangre, porque a veces salían familiares a vengar a ese que murió. Repito, involuntario, accidente. Pero Dios había establecido que la persona se refugiara en esas ciudades, y allí debería estar, debía vivir, y allí estaba bajo la misericordia de Dios y no lo podían tocar. Tú sabes que si aquí tú matas a una persona en un accidente, muchas veces no te pasa. Eso me lo ha contado a mí mi amigo el policía. Pero no te pasa nada. Un accidente, tú no lo querías matar. ¿Verdad? Tú ibas con el carro y el tipo cruzó la calle y le diste y lo mataste. Cuando la policía investiga eso, contra ti no hay cargo ninguno. Fue un accidente. Amén. Entonces, ciudades de refugio. Miren Josué 20 del 1 al 3. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Amén. Dios, o sea, hay muertes que son involuntarias, para las cuales obviamente no estamos hablando de penas capitales, o no estamos hablando de que caiga sobre sí como tal la rudeza de ese texto, no matarás, porque fue un accidente. Bien, ahora bien, para terminar esto en un más acorde, digamos, a lo que debe ser un cristiano. Nosotros estamos, todo esto está muy bien, ¿okay? Yo te estoy dando la verdad y te estoy dando los textos. Te estoy dando el parecer que creo yo bíblico y de Dios sobre la pena de muerte. Ahora te voy a decir algo. Tú y yo como cristianos estamos sujetos a algo superior. Tú y yo como cristianos estamos sujetos a un estándar mayor con respecto a esto del asesinato.
Mira lo que dice Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Esto es para nosotros. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Homicida. Oye, escucha. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Amén. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es Dios diciendo: el problema del homicidio no está tanto en que una persona se levanta un día con una pistola y sale a darle un tiro a alguien. El problema del homicidio está en el corazón. Amén. De allí, de esas intenciones. Entonces, esto es un llamado para nosotros, los cristianos. Debemos comenzar a trabajar la cuestión. No matarás. Ah, no, qué bien, yo no mato a nadie. Pero odias. Eres un odiador, como dicen. No matas a nadie porque ni tienes el valor, número uno, o porque le tienes miedo a la represalia, número dos. Pero no soportas a la gente, o no soportas a fulano, no soportas a mengano. Y en el fondo de tu corazón quisieras que a ver si pasa algo y Dios lo lleve. Amén. Amén. Eso es homicidio, dice la Biblia. Eso es homicidio. Yo no estoy hablando de un... Fíjate, hermano, escúchame. Pero no quiero tirarle a nadie de condenación porque a todos nos sacan de quicio de vez en cuando, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con una predisposición constante del corazón contra las personas. ¿Tú no te has fijado como a veces nosotros detectamos en eso en las personas? En un compañero de trabajo, en un funcionario o en alguien. Decimos: oye, pero qué... A veces usamos palabras altisonantes, ¿no? Pero, oye, qué mala es esta persona. Qué maldad tiene siempre. Y no mata a nadie, pero siempre está haciéndole daño a alguien, siempre está echando para adelante a alguien, siempre está poniéndole un traspié a alguien, siempre está haciéndole dificultoso el trámite o algo a alguien. Y tú dices: compadre, es un bocadito de clavo, que es insoportable. Amén. No es que ya un momento la cogiste en un mal día, tú ves ya, o a ella o a él. Eso se ve muchas veces en los funcionarios, en la gente que está en poder, que tienen un gusto en usar el poder para oprimir a los demás. Y una opresión no es que te pongo a oprimir políticamente, oprimirte también es, por ejemplo, hacerte la vida difícil. Y tú ves esa tendencia en la persona y ahí tú nunca ves misericordia, no ves perdón, no ves mirar para el otro lado de vez en cuando. No, es allí una maldad. De eso es lo que la Biblia habla, una predisposición en el corazón a aborrecer, que eso existe. Cree, hermano, que existe. Y de eso se puede ser salvo. Pablo odiaba a los cristianos. Los aborrecía. Y estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Era asesino. Pablo era un asesino, era un homicida. Pero Cristo lo cambió. Yo te estoy diciendo que uno puede ser salvo. A ver, se va el tiempo. Rápido. Bien. Mateos 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero dice que del corazón salen, ¿qué cosas? Los homicidios. La tendencia, por eso el mandamiento, no matarás, porque Dios sabe que esas cosas ebullen en nuestro corazón, en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero nosotros los cristianos estamos sujetos a algo superior. Nosotros los cristianos, por eso le dije a los que no estaban aquí, le leí ese texto de Cristo: un mandamiento nuevo les doy, que os améis a sí mismos como yo os he amado. ¿Te acuerdas que te lo dije? Te dije, Cristo dice: un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué clase de mandamiento nuevo es? Si ya Levítico había dicho que no amarás a tu prójimo. No, el mandamiento nuevo es que Cristo dice: amaos unos a otros como yo os he amado, que he dado mi vida por ustedes. Amén. Por eso la historia cristiana está llena de cristianos que, si ha sido necesario, han sido capaces de dar su vida, ¿verdad?, por otros, por el ministerio, por la salvación, por la misionería.
Amén. Esos misioneros famosos americanos que mataron en las selvas de Ecuador, apenas se bajaron de la avioneta, ¿verdad? Sin ola y nada, se bajaron de la avioneta, fueron a hablar con los indios, lo primero que los indios le tiraron fue lanza, y los mataron ahí. Te dieron su vida, ¿verdad? Debían haber ido con escopetas ¿verdad? Y pistolas. Pero fueron y dieron su vida, ¿verdad? El cristiano es así. Eso es lo que Cristo hizo. Entonces nosotros estamos sujetos. Déjame darte las conclusiones, porque vas a ir entendiendo. Conclusiones, déjame darte 3 aplicaciones. Número 1, no odies ni alimentes pensamientos contra nadie. Alimentarlo, ¿no? Dale comidita todos los días. Le tengo un odio a fulano. Pero tuviste un momento, te cayó mal, porque dices, ok, ya. Pero mañana no pasó y tú estás, ay, qué mal me cae. Me acuerdo lo que me hiciste ayer, ¿verdad? Y ahí estás, como dice vulgarmente, dándole jama a ese perro. No alimentes, no odies ni alimentes malos pensamientos contra nadie. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Tú crees eso? El problema de fe. Ay, que lo que me hizo, no, dice Cristo, dice Dios, yo pagaré. No va a pagar nada, no va a hacer nada. Si Dios lo que hace es dejar a la gente. Confía. No, si se hace cristiano, te embarcaste. Porque la misma sangre que te limpió a ti lo va a limpiar a él. Y entonces todos sus pecados, incluso el que te hizo a ti, van a ser borrados. Olvídate de venganza en ese caso, no la va a ver. Más bien, reconcíliate y ámalo. Pero es que ama a todo el mundo, hermano. Hay gente que dice, no, yo escuchaba a gente que dice, yo no odio a nadie. Yo sí no tengo odio en mi corazón. Bueno, qué bueno, ojalá que sea así de verdad. Qué bueno. Hay gente que me ha hecho cosas terribles, pero yo no le guardo rencor. Ya a mí se me quita. Algunos tenemos esa bendición de que, y digo tenemos porque yo soy medio así. Al otro día se me olvida, a los 2 días se me olvida. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, aplicación número 1, no odies ni alimentes, graba esa palabra, alimentes malos pensamientos contra nadie. No vayas todos los días a darle comida a esa cotorra. Número 2, practica la misericordia y el perdón. Practica, qué linda es la misericordia. La misericordia te eleva, hermano. Misericordia es esto, que eso, tú dices, pastor, creo en la pena capital, pero yo también creo en la misericordia. Yo puedo ser una persona que en un momento determinado puedo ejercer misericordia sobre alguien que ha hecho algo horrible. Las dos cosas están en tensión y vienen de Dios las dos. Practica la misericordia y el perdón. Acuérdate que misericordia, escucha. Misericordia es no darle a la gente lo que la gente merece. Eso es misericordia. Misericordia es retener el justo juicio. Eso es misericordia. O desviarlo. ¿Y dónde lo voy a desviar? Desviarlo hacia Cristo. Ponlo en el cuerpo de Cristo. Yo quiero justicia. Bueno, ponlo ahí en la justicia que hizo Dios en el cuerpo crucificado de Cristo Jesús. Ponlo ahí. En primer lugar, ponte tú ahí. Porque dicen que lo mejor para ejercer misericordia es mirarse uno mismo ahí delante de la cruz. Y entender todas las cositas ocultas y profundas que Dios nos ha perdonado. Y extender eso entonces a otras personas. ¿Verdad? El valor de la vida humana, no me he ido de ahí. El valor de la vida humana es tan valiosa que claro que sí, tú puedes extenderle misericordia. Y perdón, Juan 8 del 10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Por cierto, justamente. ¿Ninguno te condenó? Por cierto, justamente. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete
y no peques más. Ven que la misericordia no es como cuando tu hijo es malcriado y tú dices que no es malcriado. Tú estás ciego. No, Cristo no estaba ciego y le llamó pecado a lo que ella había hecho. Pero le dijo, yo, por mi misericordia, que es lo que está implícito, no te condeno. Vete y no peques más. Eso quiere decir que tú puedes también, querido, en cualquier momento decirle a alguien, está bien, yo no te condeno tampoco, no lo vuelvas a hacer. Amén. Amén. Efesios 4:32, antes de ahí mismo de ese, practica la misericordia del perdón. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Si te falta motivación para perdonar a alguien, ahí está. Porque hay una tremenda hipocresía en aceptar el perdón de Dios y después no querer darlo a nadie. Como el hombre que fue y corrió al consiervo por el cuello y dijo, págame lo que te debe, ¿verdad? Lo que me debes. Entonces, esa es la motivación fundamental. Por eso estamos sujetos a algo mayor. Bueno, no, yo no quiero perdonar. No, pero Cristo nos perdonó. Claro que sí. Y en última aplicación, muestra tu aprecio por la vida humana, con acciones concretas. Yo soy muy amoroso, yo quiero a todo el mundo. Bueno, haz algo por alguien, ¿no? De vez en cuando. Lucas 10, 33 al 34. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y ese pasaje termina, yo me brinqué, termina con la frase, ve y haz tú lo mismo. ¿Escuchaste, hermano? Cosas concretas. Concreta, el samaritano pasó y vio una necesidad y no le dijo, adiós mismo, es que voy apurado, es una reunión, no te puedo recoger. No, dice que lo agarró, lo vendó, le pegó las heridas, la carraca, lo llevó, lo pagó. Y esto cuando se fue, que yo me salté eso, le dijo al mesonero, cuídamele y si algo te debe, cuando yo vire, yo lo pago. Y Cristo termina diciendo a los discípulos, ve tú y haz lo mismo. Ve tú, querido hermano, ve tú y haz lo mismo. No tiene que ser un samaritano, puede ser el vecino que tiene una necesidad espiritual. Ve y véndalo y tráelo aquí a la iglesia, tráelo aquí al mesón. Aquí lo cuidamos. Esas son cosas concretas de amor. Mira, llévate esa idea. Hazte la idea que este es el mesón y tú eres el buen samaritano. Trae los heridos para acá. Amén. Entonces, que sirva esto, hermanos, para poner en balance y en verdad la cuestión de la muerte, del asesinato y el valor de la vida humana. Y tú y mi responsabilidad para con nuestro prójimo. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.